Buenos días, mi grupo está conformado por Betsy Fabiana Duarte, Karen Rangel Hernández y mi persona, Karen Santos. Sí, voy a hablarles sobre el caso que nos correspondió, es el de un paciente, eh, un hombre llamado Melvin Udall, tiene una edad aproximada de 53 años, es soltero, por ende no tiene hijos, es un profesional en el ámbito de la escritura de novelas románticas con un nivel de estudio completo en universidad. Tiene nivel socioeconómico medio alto, nació y vivió en New York. El motivo de su consulta es que el paciente nos refiere que está presentando un cuadro de ansiedad, nos muestra un comportamiento agresivo, impulsivo, desconfiado, imprudente, controlador. El querer que todo esté limpio y organizado también tiende a lavarse constantemente las manos y a no pisar las líneas del piso para poder sentirse a salvo. No le es de su agrado que las demás personas lo toquen, no tiene contacto, por eso usa guantes. Nos solicita ayuda profesional para tener un manejo de su crisis y el poder ser más sociable y llegar a ser una persona normal. Condiciones familiares. El núcleo familiar de Melvin está conformado por su padre y su madre. En la época en que él era muy pequeño, su madre fallece y su padre, a causa de su duelo, no sale de la habitación durante 11 años. Melvin nos cuenta que la relación con su padre no era muy buena debido a que solía golpearle las manos con una regla cuando se equivocaba al tocar el piano. La información del resto de su familia es desconocida. En el genograma podemos observar que está conformado por la mamá, por el papá y por él. Entonces, paciente hijo único viene de una familia de padre estricto y controlador y su madre ausente debido a que ésta fallece. Se desconoce la edad de su defunción, tampoco se encuentran datos concretos sobre la edad de su padre y tampoco los años en que vivió con él, pero podemos concluir que fue la mayoría de su infancia. Debido a esto, Malvin empezó a tener cambios en su conducta y comportamiento por las actitudes que su padre tenía hacia él. Y sus condiciones sociales es que el paciente Melvin, debido a su comportamiento, el cual viene siendo un factor negativo, hace que se deteriore la comunicación, la relación con sus vecinos y la sociedad, debido a que es poco paciente, nada empático y su trastorno está regido por el perfeccionismo y el orden. Esto hace que Melvin sea una persona solitaria y poco confiable. Académica, bueno, Melvin en su infancia tuvo una educación muy estricta, eh, fue por, por su padre y por su institución educativa. Él tuvo unos logros como positivos, como negativos, pero fue un niño muy aislado. En la parte afectiva, la muerte de su madre, pues eso lo afectó muchísimo, los maltratos de su padre, la poca atención, desató en Melvin problemas de conducta, luego el apego que tuvo hacia el perro del vecino y también pues ya la parte afectiva con Carla. Bueno, la parte sexual, él no presentaba ningún condicionamiento sexual por su trastorno, ya que a él le gustaba era mantenerse aislado. En la parte biomédica y de salud, Melvin se encontraba en tratamiento ya hace 2 años con psiquiatría para él poder mejorar su trastorno, pero cuando el psiquiatra le recetó sus pastillas, Melvin no las tomaba porque él decía que eso era, o sea, que él consideraba que eso era algo peligroso para su cuerpo. En la parte laboral, Melvin trabajaba desde su casa, él tenía en su casa su propio estudio y en donde escribía novelas románticas y él detestaba que lo interrumpieran cuando él estaba trabajando. Historia del problema. Melvin refiere que no logra relacionarse con las personas de su entorno debido a un miedo a que se produzca un vínculo entre estas personas. Este trastorno se ve desencadenado porque Melvin es una persona hostil, tiene un comportamiento con rituales repetitivos como lo son lavarse las manos constantemente con varios jabones a la vez, luego estos los desecha, es masoquista a pesar de que el agua está caliente, sigue lavándose las manos. Al entrar a su casa tiende a echarle seguros 5 veces a la puerta para sentirse a salvo. También debe encender y apagar las luces 5 veces para saber que todo está bajo control. Otra acción repetitiva es ir al mismo restaurante a la misma hora, en la misma mesa, con la misma mesera y a veces la misma comida, todos los días. Tiende a transmitir sus comentarios de forma agresiva, con sarcasmo, siendo prepotente, nada empático, es egocéntrico, racista, homofóbico y se expresa sin importar si a los otros les afecte su comentario.
No soporta el contacto físico, busca siempre estar seguro y a salvo con las acciones de no pisar las grietas o líneas del piso y el llevar siempre sus cubiertos previamente esterilizados a donde vaya. Melvin también presenta un cuadro de ansiedad, lo cual se vio afectado, que en un tiempo le tocó cuidar a la mascota de su vecino, con lo cual generó un apego hacia el animal que no era de su total agrado, lo que conllevó a tener relación con su vecino, que no le caía bien por no tener su mismo estilo de vida. Melvin empieza a sentirse ansioso, expuesto, tímido, porque empezó a tener sentimientos hacia la camarera, lo que lo llevó a hacer todo lo posible por conquistarla y en algunos casos no se fijaba si presentaba su toque. Los síntomas verbalizados de nuestro paciente son los conductuales: ansiedad, comunicación agresiva, racista, homofóbico, compulsiones, por ejemplo, cuando no pisa las líneas del suelo, agresivo, impulsivo. Las cognitivas: alexitimia, es la dificultad que él presenta al momento de exponer sus sentimientos, sarcástico, miedo al rechazo, incomodidad a los cambios, misofobia, fobia por la suciedad, por lo no limpio, ideas obsesivas. Las creencias: Melvin, debido a que desde su infancia fue un niño aislado de las personas, creía que no podía relacionarse con nadie que no fuera igual a él. Melvin creía que si tocaba a las personas podría contraer alguna enfermedad. Melvin era autodisciplinado y eso hacía que creyera que era una persona de alto nivel intelectual a diferencia de las otras personas. Los pensamientos negativos: Melvin pensaba que debía mantenerse aislado de las personas y debido a esto era poco efectivo. No le daba la mano a nadie por miedo a contagiar, por miedo a su contacto físico, porque pensaba que podía contagiarse de alguna enfermedad o que esa persona estaba muy sucia. Él lo mantenía siempre a la defensiva con sus vecinos, ya que pensaba que con esas acciones él sería respetado y reconocido. Melvin tenía en la película un pensamiento compulsivo, al tener todo limpio y usar guantes para evitar contagiarse de gérmenes. A lo largo de la película, Melvin se muestra apático a sus vecinos, también siente rechazo hacia el efecto con los demás. Las actitudes: Melvin en la película tenía actitudes arrogantes hacia sus vecinos, era obsesivo con la limpieza y higiene cada que llegaba a su casa, mantenía una actitud obsesiva cada vez que caminaba al no pisar las rayas de la acera o va saltando para así evitarlos. A lo largo de como la mitad de la película, Melvin empieza a cambiar su actitud, siendo comprensivo y amable, especialmente hacia la mesera. Expectativas: Melvin cuando comienza a relacionarse con la mesera y su vecino cree que puede llegar a tener una relación amorosa con ella, e inclusive llega a creer que puede compartir con su vecino el mismo apartamento en el que él convivió solo durante mucho tiempo. Las atribuciones: Melvin explica a la mesera el comportamiento que tiene con los cubiertos cada día que va al restaurante y le comenta que es por el miedo a contagiarse de algún germen o enfermedad. Diagnóstico según el manual de DSM-5, tiene un trastorno obsesivo compulsivo debido a los patrones que presenta en su conducta, afectando su entorno social, la limpieza exagerada, su perfeccionismo y los demás síntomas que presenta Melvin. Bueno, aquí entonces tomamos la decisión que el F42, que ya le dimos el posible diagnóstico, que es el trastorno compulsivo obsesivo. La técnica a utilizar para dar un posible tratamiento al trastorno obsesivo compulsivo es la exposición con prevención de respuesta, el EPR, la cual se puede completar con la terapia cognitiva y un programa de reforzamiento. En este caso, vamos a hacer que nuestro paciente se exponga a una situación en la que dé cabida a sus comportamientos obsesivos, como tocar a las demás personas o utilizar los cubiertos del restaurante, y que el paciente no desencadene la respuesta, que en este caso podría llegar a ser que inmediatamente vaya a lavarse las manos. Para complementar, se utiliza la técnica cognitiva con el objetivo de validar las creencias mediante el sometimiento a un interrogatorio donde responderá con sus ideas, en la cual se dará como final la veracidad de estas. Se utiliza un programa de refuerzo en el cual se hacen tareas de exposición de forma que el paciente se abstenga de realizar sus rituales para que de esta manera tengan una disminución de la conducta problema de su trastorno. En esta técnica de refuerzo se pueden utilizar
dulces, los cuales servirán en el momento en el que el paciente no da respuesta compulsiva cuando es expuesto a las actividades que desaten su obsesión. En este trastorno se ve la fobia social que según el DSM-5 lo definen como el temor persistente a una situación social en la que el individuo se ve expuesto a gente desconocida mostrándose de una manera ansiosa, llegando a experimentar una situación que puede llegar a ser humillante o embarazosa. Bueno, para que el paciente tenga mejorías en su fobia, se pueden utilizar terapias grupales dentro de 6 y 8 personas, hacerle un buen seguimiento, un buen apoyo al paciente. El paciente debe primero entrar en un proceso de aceptación y manejar sus fobias y su trastorno. Él debe usar la psicoterapia, debe haber educación al paciente, el proceso de aceptación que ya lo nombramos, y también se le puede aplicar un tratamiento cognitivo-conductual con el tema de las fobias.